Volé de regreso desde Alemania, soñando con abrazar a mi hija después de 4 largos años. En lugar de eso, la encontré encadenada en un sótano oscuro, apenas respirando. Mientras mis padres estaban de vacaciones. Ese fue el momento en que mi vida se hizo añicos para siempre. Soy Hank Harper, de 38 años, un ingeniero de construcción de puentes que pasó los últimos 4 años trabajando por toda Alemania. Ahora mismo, estoy al volante de un coche de alquiler recién salido del aeropuerto, volando por la autopista hacia Ohio. No le dije a nadie que venía. Ni llamadas, ni mensajes. ¿Por qué? Porque quería que fuera una sorpresa. Porque tenía miedo de que si lo decía en voz alta, la añoranza me rompería antes incluso de llegar a casa. Durante 4 años, viví como una máquina, construyendo puentes enormes sobre el Rin. Pero en mi mente, solo había un puente que importaba. El que finalmente me llevaría de vuelta a Aubrey, mi hija. Mi propia carne y sangre. Aubrey Harper. Solo pensar en su nombre hace que mi corazón lata con fuerza. 4 años separados. Ahora tiene 10. La última vez que la vi, apenas tenía 6. Esos enormes ojos redondos rebosantes de lágrimas, aferrándose a mis piernas como si soltarme me hiciera desaparecer para siempre. Ese recuerdo sigue siendo tan nítido como una cuchilla, doloroso como el día en que ocurrió. Lo recuerdo perfectamente. El aeropuerto de Cleveland. Aubrey sollozando, su vocecita quebrándose con cada hipo, desesperada y cruda como si su pequeño corazón se estuviera haciendo pedazos. Papá, por favor, no me dejes. Quiero ir contigo. Se agarró a las perneras de mi pantalón, las lágrimas empapando sus mejillas regordetas. Tuve que darme la vuelta y caminar, cada paso más pesado que el anterior, luchando contra el impulso de girarme y levantarla en brazos una vez más. Si lo hubiera hecho, quizás nunca habría subido a ese avión. Fue la decisión más difícil que he tomado, pero me dije que era por el futuro. Un trabajo mejor, un sueldo mejor, para que un día pudiera darle una vida sin carencias. Ahora, después de 4 largos años, estoy de vuelta. El avión aterrizó a medianoche. Alquilé un coche y conduje directamente a Ohio. Las carreteras familiares se sienten extrañas esta noche. ¿Por qué el viento es tan frío? Los árboles pasan a toda velocidad junto a las ventanillas como fantasmas corriendo a través de mis recuerdos. En mi cabeza, Aubrey está nítida. ¿Qué tan alta es ahora? ¿Todavía le gusta el helado de chocolate? ¿Siquiera se acuerda de mí? Sonrío para mis adentros, pero la sonrisa se desvanece rápidamente cuando pienso en esas raras videollamadas. Mamá siempre lo posponía. Está dormida. Está haciendo los deberes. Las fotos que enviaba eran borrosas. La sonrisa de Aubrey parecía forzada. Me decía a mí mismo que era por la mala conexión a Internet, que simplemente era tímida ante la cámara. Pero en el fondo, una leve inquietud había comenzado a crecer. No importa. Ya estoy aquí. La abrazaré fuerte y compensaré todo. El coche se detiene frente a la vieja casa de mis padres en las afueras de la ciudad, y es tarde, pero no puedo esperar hasta la mañana. Mi corazón martillea mientras apago el motor y salgo. El aire se siente anormalmente frío, envuelto en una niebla espesa e inquietante. La casa está sumida en la oscuridad. No hay luces en ninguna parte. Extraño. Mis padres siempre se quedaban despiertos hasta tarde viendo la televisión. Y Aubrey definitivamente seguiría despierta. ¿Están fuera? No. No le dije a nadie que venía, pero alguien debería estar en casa. Un viento helado sacude las hojas. Se me eriza el vello del brazo. Camino hacia la puerta y llamo en voz baja. Mamá, papá, Aubrey, estoy en casa. ¿Hay alguien ahí? No hay respuesta. Toco el timbre una y otra vez. El sonido resuena en la noche, pero la casa permanece en silencio. Un pavor sofocante me sube por la garganta. Algo va mal. Busco en mi bolsillo la llave de repuesto. La que he llevado como un talismán todos estos años. Con las manos temblorosas, la deslizo, la giro. La puerta se abre con un crujido y entro. Está completamente oscuro y helado, como entrar en una tumba. El aire es pesado, viciado,
denso por el moho. No hay señales de vida, ni televisión, ni olor a comida, ni un tenue resplandor de la cocina. Llamo más fuerte. Mi voz rebota en el pasillo vacío, respondida solo por su propio eco. Enciendo las luces y examino la sala de estar. El viejo sofá. La mesa del comedor cubierta de polvo. Nadie. Lawson, Cassidy, Aubrey, ¿dónde están? Corro a la habitación de Aubrey, rezando para que esté dormida. La cama está vacía. Las sábanas, frías. El pánico me araña el pecho. ¿A dónde se han ido todos? ¿Por qué la casa está tan aterradoramente vacía? Me di la vuelta para salir y preguntar a los vecinos. Entonces, en el silencio sepulcral, un sonido débil llega desde la parte trasera de la casa. Un sollozo débil y roto, ahogado como si alguien intentara reprimir un dolor insoportable. Mi corazón se paraliza. ¿Qué ha sido eso? ¿Un animal o una persona? Me quedo quieto y escucho. Se oye de nuevo, más claro ahora. Un gemido ahogado y desesperado que viene de la dirección del viejo sótano. El terror explota dentro de mí, la sangre rugiendo en mis oídos. Me doy la vuelta y me muevo hacia la parte trasera de la casa, cada paso pesado, agarrando mi teléfono como un arma. Cada pisada coincide con el frenético latido de mi corazón. ¿Qué me espera ahí abajo? ¿Por qué ese sollozo suena tan lleno de agonía? Me adentré más en la parte trasera de la casa, pasando por el pasillo oscuro como boca de lobo que llevaba a la cocina. El sollozo se hizo más claro, ya no era vago. Ahora era una respiración entrecortada y dificultosa, rota y débil en la oscuridad, como si alguien luchara por tomar aire a través de un dolor insoportable. Cada jadeo apuñalaba mi corazón como un cuchillo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me detuve un segundo, tratando de calmarme. Tranquilízate, Hank. Probablemente solo sea una rata o algo así, me dije. Pero mi instinto gritaba lo contrario. El sonido provenía del viejo sótano de almacenamiento en la parte trasera de la casa. Un lugar que casi nadie usaba ya. Ese sótano, húmedo, abarrotado de trastos donde papá guardaba herramientas de jardín y cachivaches varios. Empujé la puerta de la cocina. La linterna de mi teléfono barrió los armarios polvorientos y la mesa del comedor intacta. El llanto resonaba claramente ahora, distorsionado a través de las tablas de madera del suelo. Mi corazón latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Llegué a la trampilla del sótano, una puerta en el suelo oculta bajo una alfombra. Mis manos temblorosas apartaron la alfombra, revelando la cubierta de hierro oxidado. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí abajo? Llamé en voz baja, mi voz quebrándose de miedo. Silencio, solo una respiración más rápida y débil. Tragué saliva, levanté la trampilla y comencé a bajar por las estrechas escaleras. Cada escalón gemía bajo mi peso como una ballena en la oscuridad. El aire de abajo estaba helado y apestaba a moho. Tosí cuando me golpeó los pulmones. El haz de luz del teléfono cortaba la penumbra. Cada paso hacia abajo me arrastraba más cerca del terror que se agitaba en mi pecho. Recé para que fuera una ilusión, pero los sollozos se hacían más cercanos, más reales. En el momento en que empujé la pesada puerta del sótano, la madera chirrió sobre las bisagras oxidadas. Mi cuerpo entero se congeló como si se hubiera convertido en hielo. La visión que me golpeó fue tan horrible que casi grité. Aubrey, mi hija, estaba acurrucada en el frío suelo de hormigón. Su tobillo encadenado a un poste de hierro oxidado. La cadena gruesa y tosca estaba cerrada con un candado alrededor de su delgada pierna. La piel de debajo estaba en carne viva, hinchada y sangrando en algunas partes. A su lado solo había unos pocos trozos de comida enmohecida, galletas desmenuzadas, cortezas de pan duro y un par de botellas de agua de plástico casi vacías. Yacía allí en la húmeda oscuridad. Su pequeño cuerpo acurrucado en una bola como si intentara aferrarse al último trozo de calor. No, esto no puede ser real. Mi corazón se detuvo. Mi mente se tambaleó. Aubrey, mi niña, la niña que amaba más que a mi vida, estaba encerrada como un animal. Un grito subió por mi garganta, pero no salió nada. Solo respiraciones entrecortadas y desesperadas que se mezclaban con sus débiles sollozos en la tumba sellada de una habitación.
Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Cómo pudieron permitir que esto sucediera? Me lancé hacia adelante, tropezando con el suelo irregular, sin importarme el dolor. Me arrojé sobre ella y la envolví en mis brazos. Su cuerpo no era más que piel y huesos, tan ligero, tan frágil. Su piel estaba helada. Las costillas sobresalían bajo una camisa raída y rota. Moretones, viejos y nuevos, la cubrían. Marcas de cinturones, huellas de manos, marcas que ni siquiera podía nombrar. La respiración de Aubrey era superficial, apenas perceptible, su pecho subiendo en pequeños movimientos dificultosos. Sus ojos se abrieron con un aleteo, llenos de terror, y luego se fijaron en mí como si no pudiera creer que fuera real. «Papá, has vuelto. Has venido a buscarme», susurró, su voz tan débil como una brisa. La apreté contra mí, con los brazos temblando, sosteniéndola tan fuerte que temía hacerle daño, pero aterrorizado de soltarla. El miedo a perderla se abalanzó sobre mí como un maremoto. Estaba al borde de la muerte. Su aliento se desvanecía, su piel pálida, sus ojos vidriosos por el agotamiento. «Estoy aquí, cariño. Papá está aquí. Vas a estar bien». «No tengas miedo», logré decir, las lágrimas cayendo sobre su cabello enredado. Los recuerdos volvieron en tropel. Aubrey de 6 años riendo mientras la hacía girar en el patio trasero. Ahora yacía aquí encadenada como una prisionera en este infierno. ¿Quién hizo esto? ¿Mis padres? Era imposible. Pero la prueba estaba justo frente a mí, destrozándome el corazón. Me obligué a respirar, a tragar la rabia que hervía dentro de mí. Ahora no. Salvarla primero. El miedo no me paralizó. No podía permitirlo. Necesitaba salir de allí ya. El calor de un hospital. ¿Vida? Soltarla fue como arrancarme una extremidad, pero tenía que hacerlo. Te voy a sacar de aquí, Aubrey. Aguanta, cariño, dije, con la voz temblorosa. Busqué frenéticamente algo para romper la cadena, un martillo, una palanca, cualquier cosa. La luz del teléfono barría salvajemente. Trastos viejos, una caja de herramientas oxidada, una llave inglesa. Agarré la llave inglesa y golpeé el candado con todas mis fuerzas. El metal resonó contra el metal, haciendo eco en la habitación sepulcral, pero la cerradura resistió. Cada segundo se sentía como un cuchillo en el corazón. Aubrey se estaba desvaneciendo, su respiración se ralentizaba. Golpeé más fuerte, el sudor mezclándose con las lágrimas, las manos sangrando por los impactos. Mientras golpeaba, seguía hablando, desesperado por mantenerla consciente. Aubrey, mira a papá. ¿Recuerdas los cuentos de hadas que solía contarte? Caperucita Roja, tu favorito. Cuéntame otra vez, ¿cómo venció al lobo? Balbuceaba cualquier cosa para mantenerla conmigo, aterrorizado de que si se desvanecía una vez más, nunca volvería. Susurró algo, con los ojos entreabiertos, apenas audible. Papá, la cadena duele. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchilla. Golpeé con más fuerza, poniendo cada gramo de fuerza en ello. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la cerradura se rompió con un chasquido metálico agudo. Mis piernas casi cedieron por el agotamiento, pero no podía derrumbarme. No ahora. Tomé a Aubrey en mis brazos. No pesaba casi nada, como una hoja seca. Subí corriendo las interminables escaleras, atravesé la cocina, bajé por el pasillo y salí por la puerta principal. El pánico puro me impulsaba. No me atreví a perder ni un solo segundo. Aubrey, escucha a papá. Quédate conmigo. Te llevo al hospital, susurré, llevándola al coche. La deposité suavemente en el asiento trasero y la envolví en una vieja manta del maletero. El coche se lanzó en la noche, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. Conduje como un loco, rezando a Dios, a Emily, a cualquiera que quisiera escuchar, para que a mi niña le quedara suficiente vida para llegar al hospital. Las luces de la calle se alargaban. Mi corazón parecía a punto de explotar. No me dejes solo, Aubrey. Por favor, cariño, aguanta, murmuré, las lágrimas empañando la carretera.
El camino al hospital se alargaba para siempre. Cada segundo, una batalla por su vida. El camino al hospital pareció interminable. Cada segundo era una batalla. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Aubrey yacía inmóvil en el asiento trasero, su respiración tan débil, su piel fantasmagóricamente pálida bajo las tenues luces de la calle. Me estiré hacia atrás y le tomé la mano. Estaba helada. Su pulso era un hilo frágil bajo mis dedos. Cada semáforo en rojo era una tortura. Me apoyaba en el claxon, suplicando que la carretera se despejara. El terror rugía dentro de mí. Si no lo lograba, nunca me lo perdonaría. 4 años fuera y vuelvo a casa para encontrar a mi hija en el infierno. ¿Quién hizo esto? Mis padres. La pregunta me arañaba, pero la reprimí. Salvarla primero. Finalmente, las luces del hospital aparecieron adelante, brillando como un faro en la oscuridad. Pisé el freno a fondo. El coche derrapó por el aparcamiento, los neumáticos chirriando. Tomé a Aubrey en mis brazos, no pesaba casi nada, como una hoja seca, y corrí hacia la entrada de urgencias en un pánico ciego. Las puertas automáticas se abrieron. Los olores del hospital me golpearon. Desinfectante, máquinas pitando, rostros exhaustos. «Salven a mi hija. Por favor, salven a mi niña», grité, con la voz rota por el miedo y el agotamiento mientras su pequeño cuerpo se quedaba completamente inerte en mis brazos. Aubrey no respondía, los ojos cerrados, la respiración apenas perceptible. Las enfermeras se apresuraron con una camilla y la subieron. «¿Qué le ha pasado?», preguntó una, tranquila pero urgente. Mi hija estaba encerrada, hambrienta, encadenada. «Por favor, sálvenla». Yo temblaba, las lágrimas corrían sin control. La llevaron a la sala de traumatología. Las puertas se cerraron de golpe en mi cara. El cerrojo sonó como un veredicto. Me quedé helado, mirando esas puertas blancas como si fueran un muro entre mi hija y su vida. Mis piernas cedieron. Me derrumbé en una silla de la sala de espera, con las manos temblorosas sobre la cabeza. Mi mente era un caos. Destellos del sótano, la cadena, los moretones, sus sollozos rotos. ¿Cómo pudo pasar esto? Mis padres, las personas en las que más confiaba. ¿Cómo pudieron? Recordé el día que dejé a Aubrey con ellos. Mamá la había abrazado fuerte y sonreído. «No te preocupes, hijo. La cuidaremos muy bien». Esas palabras ahora cortaban como el cristal. Los minutos se arrastraban como horas. El reloj de la pared avanzaba lentamente, torturándome. Caminaba de un lado a otro, con los puños apretados, rezando en silencio. «Emily, si estás ahí arriba, por favor, protégela». Las lágrimas cayeron de nuevo. Las sequé, tratando de mantenerme fuerte. El hospital bullía a mi alrededor, niños llorando, nombres gritados. Pero para mí, el mundo era solo esa puerta. Finalmente, salió el médico. De mediana edad, cabello canoso, gafas, ojos fríos e inquisitivos. Mi corazón saltó a mi garganta. «¿Cómo está mi hija?» «¿Está bien?», corrí hacia él, con la voz temblorosa. Hizo una pausa, me miró de arriba abajo y dijo secamente: «Su estado se ha estabilizado por ahora. La estamos monitorizando». Luego se dio la vuelta y se fue. Sin más explicaciones. Me quedé atónito. Estabilizada, eso es todo. Sin detalles sobre sus heridas, su estado. ¿Por qué me miraba como si yo fuera el criminal? Esa actitud distante me heló la sangre. «Espere, doctor». «¿Qué le pasa a mi hija?», le grité, pero desapareció por la esquina. Justo cuando me levantaba para perseguirlo, 2 policías aparecieron al final del pasillo, caminando rápidamente hacia mí. Uniformes, rostros severos, las manos apoyadas en sus cinturones. «¿Es usted Hank Harper?», preguntó uno, con voz plana. Asentí. Antes de que pudiera hablar, me agarraron, uno inmovilizándome los brazos, el otro estampándome contra la pared. «Señor Harper, queda usted detenido». Estaba aturdido, furioso, indefenso. «¿Qué?» «Suéltenme».
Mi hija está ahí dentro luchando por su vida. Luché, pero se mantuvieron firmes. Las esposas hicieron un clic frío alrededor de mis muñecas. Mi corazón latía salvajemente. Mi mente daba vueltas. Acababa de salvarla. Ahora me estaban arrestando. Un oficial recitó en un tono monótono: hemos recibido un informe de que usted es la persona que abusó y descuidó a la niña. La pequeña que trajo muestra signos de abuso severo y prolongado. Las palabras me golpearon como un rayo. ¿Abuso? ¿Yo? Los miré, con la boca abierta. No, se equivocan. Esa es mi hija, Aubrey. Acabo de rescatarla del sótano. No escucharon el escepticismo escrito en sus rostros. En ese momento, el mismo médico regresó, de pie junto a los oficiales con una expresión aún más fría. Lo entendí. Él fue quien llamó a la policía. Esa primera mirada sospechosa, el comportamiento gélido. Usted me denunció, ¿verdad? Gruñí. Asintió sin emoción. Basándonos en las heridas de la niña, la ley nos exige denunciar sospechas de abuso. Luché desesperadamente, insistiendo en que Aubrey era mi hija biológica, que acababa de llegar del extranjero, que nunca podría haber hecho esto. He estado en Alemania durante 4 años. Aterricé esta noche. Por favor, escúchenme, supliqué, las lágrimas desbordándose, pero ninguno de ellos me creyó. Sus rostros permanecieron duros. Todas las pruebas apuntaban en mi contra. Un hombre extraño que trae a una niña gravemente herida en medio de la noche. Sin papeles, sin una historia clara. Parecía exactamente el abusador, ropa desaliñada, manos ensangrentadas por romper la cadena, rostro pálido de pánico. En mi desesperación, exigí que buscaran pruebas en mi bolsa. Mi bolsa está en el coche. Pasaporte, billete de avión, compruébenlo, grité. Un oficial miró a su compañero, asintió y fue a mi coche en el aparcamiento. Regresó con la bolsa exacta que describí, polvorienta por el largo viaje. La registraron allí mismo, frente a mí y al médico. Pasaporte estadounidense con sellos de visado de trabajo alemán. Tarjeta de embarque de Berlín a Cleveland con fecha de hoy. Contrato de trabajo con la empresa de construcción alemana. Papeles de trabajo en el extranjero de 4 años. Todo demostraba que acababa de llegar y no podía haber infligido años de abuso. Solo entonces la duda en sus ojos comenzó a desvanecerse. El oficial me quitó las esposas y dijo, más suavemente ahora: lo sentimos, señor Harper, tenemos que seguir el procedimiento. El médico se adelantó, hizo una leve reverencia y añadió: me disculpo por el malentendido, pero las heridas de la niña indican un abuso prolongado, no reciente. Estamos legalmente obligados a denunciarlo. Me liberaron, pero aún así me exigieron que me quedara para ser interrogado. Mis piernas flaquearon. Me hundí de nuevo en la silla, con las manos temblando. Los oficiales tomaron mi declaración completa, mi regreso, el descubrimiento del sótano, el rescate de Aubrey y mis sospechas sobre mis propios padres. Les conté todo, la voz quebrándose de emoción mientras lo escribían todo. También recibieron el informe médico detallado, moretones viejos y nuevos, signos de desnutrición, marcas de cadena en su tobillo. La policía me informó que investigarían la casa y localizarían a mis padres. Registraremos la propiedad y los encontraremos. Si surge algo más, contáctenos de inmediato. Después del papeleo inicial, los 2 oficiales se fueron, dejándome desplomado en el banco del pasillo, destrozado, aturdido y atormentado. Hundí la cara entre las manos, las lágrimas cayendo libremente. Acababa de sacar a mi hija del infierno, solo para ser tratado como el monstruo. ¿Cuán cruel podía ser la vida? Los recuerdos de Emily volvieron en tropel. Se le rompería el corazón si viera esto. Miré las puertas de la sala de traumatología, rezando para que Aubrey despertara. Esa noche se alargó para siempre, cada segundo cubierto de un nuevo dolor. Pero sabía que la lucha solo acababa de empezar. Después de que la policía se fue, el pasillo del hospital se volvió más silencioso. Pero dentro de mi cabeza, todo era un caos. El pitido distante de las máquinas, el olor penetrante a desinfectante que me daba náuseas. Me senté allí, mi cuerpo agotado después de una noche sin dormir,
pero no me atreví a cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, el sótano oscuro, la cadena de hierro y el pequeño cuerpo esquelético de Aubrey aparecían ante mí, vívidos como cortes de cuchillo. Seguía preguntándome en qué me había equivocado. ¿Cómo me había arrojado la vida a esta pesadilla? Mis padres, las personas que una vez vi como mi base más sólida, ahora eran sospechosos en mi mente. Sacudí la cabeza, tratando de alejar el pensamiento, pero se aferraba como una sombra. Un poco más tarde, el mismo médico regresó. Se detuvo frente a mí. Su rostro era más suave ahora, ya no tenía esa mirada fría e inquisitiva. Señor Harper, una vez más, lamento de verdad el malentendido inicial, dijo, con voz baja y cálida, poniendo una mano suave en mi hombro. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos en casos como este, especialmente con niños. La condición de Aubrey es más estable ahora. Puede visitarla en la unidad de cuidados intensivos por un corto tiempo. Esa disculpa se sintió como agua fresca, aliviando parte del ardiente resentimiento dentro de mí. Asentí, me puse de pie sobre piernas temblorosas y susurré con voz ronca, gracias. Me guió por el pasillo y abrió la puerta de la UCI. Una habitación brillantemente iluminada llena de monitores, el aire pesado e inmóvil. Entré y mi corazón se detuvo. Allí estaba Aubrey, perdida en un sueño inducido por medicamentos en la cama blanca del hospital, con vías intravenosas en su pequeño brazo. Su rostro todavía estaba mortalmente pálido, las mejillas hundidas, pero su respiración era más estable ahora, su pecho subiendo y bajando suavemente bajo la fina manta. El monitor cardíaco pitaba a un ritmo constante, una frágil seguridad. Esa estabilidad temporal trajo tanto alivio como agonía. Alivio de que estuviera viva y respirando. Agonía por los moretones aún visibles en sus brazos y cuello. Crueles recordatorios del infierno que había soportado. Caminé hacia su cama, con las piernas pesadas, como si caminara por el barro. Cariño, susurré, con la voz quebrada. Me senté y tomé su pequeña mano entre las mías. Era suave, pero helada. Tan delgada, tan frágil, no la manita regordeta que solía sostener mientras caminábamos por el parque. Las lágrimas cayeron de nuevo, goteando sobre su piel. Lo siento mucho, Aubrey. Papá volvió demasiado tarde, susurré, apretando suavemente, aterrorizado de que si la soltaba, se me escaparía para siempre. La UCI estaba en silencio, excepto por las máquinas y su débil respiración. Me senté allí viéndola dormir, y los viejos recuerdos volvieron en tropel como una película a cámara lenta, arrastrándome al pasado. Recordé la noche en que Emily murió justo después de un parto difícil. Llovía a cántaros en el hospital de Cleveland. La lluvia golpeaba las ventanas mientras la recién nacida Aubrey lloraba en la sala de partos. Emily yacía allí, pálida como la muerte, las máquinas pitando su última advertencia. El médico negó con la cabeza. Lo siento, no pudimos salvarla. Mi mundo se hizo añicos. Caí de rodillas junto a su cama, aferrando su mano fría. Me dejó solo con Aubrey, una bebé roja y llorona envuelta en una manta blanca. Desde ese día, fui un padre soltero. La llevé a casa, aprendí a preparar la fórmula, a cambiar pañales, a mecerla para que se durmiera en medio de la noche. En esos primeros días, lloraba solo, mirándola y añorando a Emily. Emily, ¿qué hago ahora?, le susurraba a nuestra foto de boda sobre la mesa. Trabajaba en la construcción de día, cubierto de polvo, ensordecido por la maquinaria, y luego volvía a casa para abrazar a mi hija, contándole cuentos de hadas hasta que se quedaba dormida. Algunas noches me quedaba despierto con un bebé febril, paseando por la habitación, cantando canciones de cuna roncas, empapado en sudor. Por las mañanas, la llevaba corriendo a la escuela bajo la lluvia, sosteniendo el paraguas sobre ella mientras yo me empapaba, sonriendo. Pórtate bien hoy, ¿vale? Papá traerá helado cuando vuelva a casa. La vida era dura. El dinero escaseaba, el tiempo era corto, pero estaba llena de amor. Aubrey creció en mis brazos, iluminándose cada vez que entraba por la puerta, corriendo a abrazarme. Sí. Papá está en casa. Esos momentos eran tesoros. La razón por la que seguía adelante después de perder a Emily. Luego llegó el trabajo en Alemania. Un enorme proyecto de puente en Berlín. El triple de sueldo. Me atormenté durante semanas,
despierto en la cama, mirando a Aubrey dormida a mi lado, con el corazón retorcido. ¿Cómo podía dejarla? Necesitaba a su padre todos los días. Pero la promesa de un futuro mejor, no más apuros económicos, me obligó a decir que sí. Papá solo se va por 4 años, cariño. Volveré y seremos felices, le susurré la noche antes de irme. Dejé a Aubrey con mis padres, inquieto, pero diciéndome que eran sus abuelos. Nadie la querría más. Papá me dio una palmada en el hombro. No te preocupes, hijo. La cuidaremos como si fuera nuestra. Mamá abrazó a Aubrey con fuerza. Te quedarás con la abuela y el abuelo. Nos aseguraremos de que tengas de todo. Les creí. Eran familia. No tenía otra opción. En Berlín, pensaba en ella todos los días. En mi pequeño y frío apartamento, miraba fotos de Aubrey en mi teléfono y sonreía para mis adentros. Cada mes, enviaba dinero a casa. Cada euro que podía ahorrar, esperando que le comprara buena comida, libros nuevos, ropa de abrigo. Está creciendo tan rápido, ¿verdad?, me preguntaba. Esas raras llamadas eran mi salvavidas. Pero ahora, sentado junto a su cama de hospital, sosteniendo su frágil mano, me di cuenta de que nunca había oído a la propia Aubrey decir que era feliz. Todo llegaba a través de mis padres. Aubrey está genial. No te preocupes, decía mamá, con la voz alegre, pero de alguna manera forzada. Cada vez que pedía hacer una videollamada con Aubrey, Cassidy encontraba una excusa. Está dormida. Está estudiando. Está cansada. Hagámoslo mañana. Hoy no se encuentra bien. Le creí porque estaba ocupado, porque estaba lejos. Las fotos que Cassidy enviaba eran siempre extrañamente similares. El mismo ángulo del viejo salón. Aubrey de pie, rígida, con una sonrisa forzada como si la hubieran tomado solo para cumplir. Pensé que la abuela simplemente no era buena con las cámaras. Ahora veo el miedo en esa sonrisa. También recordé cómo la voz de Aubrey en esas raras llamadas se volvía más baja, más tímida, asustada. Nada que ver con la niña brillante y parlanchina que dejé atrás. ¿Estás bien, Aubrey?, le preguntaba. Sí, estoy bien, papá. No te preocupes demasiado, susurraba, con la voz temblorosa, y luego se callaba. Como no lo vi antes. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras las piezas finalmente encajaban. Todos los retrasos, las sonrisas falsas, los susurros temerosos durante 4 largos años. Se estaba formando una imagen horrible. A la mañana siguiente, mientras Aubrey aún estaba inconsciente, salí al pasillo y llamé a mi madre. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz tranquila, fingiendo que no había pasado nada. No dije que estaba de vuelta en el país, solo pregunté dónde estaban y cómo estaba Aubrey. El teléfono sonó varias veces, luego la voz alegre de mamá. Hank, soy yo. Estamos en casa. Aubrey todavía está durmiendo. Todo está perfectamente normal, como siempre. Incluso se rió ligeramente como si nada estuviera mal. Tragué saliva y pregunté, ¿está bien, mamá? ¿Come bien? Oh, está genial. Come de todo. Duerme como un tronco. Tú concéntrate en tu trabajo. La estamos cuidando muy bien. Como siempre, preguntaron por mi salud. Me dijeron que no me preocupara. Insistieron en que cuidaban de Aubrey perfectamente. Tu padre te saluda. Está viendo la tele con ella ahora mismo, añadió mamá, con la voz cálida y completamente falsa. Me quedé helado, dándome cuenta de que esas mismas mentiras seguían fluyendo mientras mi hija yacía inconsciente en la UCI por su crueldad. La rabia hirvió dentro de mí, pero la reprimí. Vale, hablamos pronto, mamá, dije secamente y colgué, mi mano temblando tanto que mis uñas se clavaron en mi palma. En ese momento, tomé la decisión. Mantendría todo en secreto. No les haría saber que había descubierto la verdad. No podía darles la oportunidad de huir. Esperaría en silencio a que volvieran a casa y cayeran directamente en la trampa. Recopilaría pruebas y expondría sus crímenes a la luz de la justicia. Sin escapatoria. El dolor seguía ahí, pero ahora se había endurecido en una fría determinación.
Volví a la habitación, miré a Aubrey y susurré, papá conseguirá justicia para ti. La verdadera lucha acababa de empezar, y no me detendría. Me senté junto a la cama de Aubrey un poco más, sosteniendo su mano con fuerza, sintiendo su respiración más estable como un recordatorio de que tenía que actuar. Todavía estaba inconsciente, pero el médico dijo que su estado físico estaba mejorando, al menos en la superficie. Las heridas invisibles, las que estaban grabadas en su mente y su alma, tardarían mucho más en sanar. Me levanté, me sequé las lágrimas y forcé una expresión tranquila mientras llamaba a la enfermera. Por favor, sígala vigilando de cerca y cuídela bien por mí, dije, con la voz baja pero firme. La enfermera asintió, con los ojos llenos de simpatía. Haremos todo lo que podamos, señor Harper. ¿A dónde va? Negué con la cabeza. No estaba preparado para decírselo a nadie. Tengo que ocuparme de algunas cosas. Llámenme en cuanto despierte. Dejé mi número y salí silenciosamente del hospital, con el pecho pesado como si llevara una roca. Afuera, la mañana de Ohio era fresca y clara, la débil luz del sol se filtraba entre los árboles. Pero para mí, el mundo seguía tan oscuro como la noche anterior. Conduje de vuelta a la casa de mis padres en los suburbios. La carretera familiar ahora se sentía extraña, embrujada. Cada curva traía recuerdos. Días de infancia corriendo por el jardín. Papá enseñándome a montar en bicicleta. Mamá horneando tartas de manzana que llenaban la casa de calidez. Ahora todo era solo una cruel fachada. Aparqué en la puerta, con las manos aferradas al volante, respirando hondo para calmarme. Saqué mi teléfono para grabar todo lo que quedaba. Pruebas. Pruebas sólidas. No podía dejar que la emoción me dominara, por mucho que me hirviera la sangre. Entré. La puerta seguía sin cerrar desde anoche. El mismo aire frío y sin vida. Fui directamente a la parte trasera, hacia el sótano. El infierno de Aubrey. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta de la cocina. El olor húmedo y a moho me golpeó y me hizo toser. Encendí la linterna de mi teléfono y descendí las estrechas escaleras, un pesado paso a la vez, volviendo a entrar en la pesadilla. Volví a entrar en el sótano, filmando cada detalle, la cadena, el candado roto, el frío suelo de hormigón donde Aubrey había yacido. Cada rincón preservado como prueba. Me detuve en la puerta, con la mano temblando mientras la empujaba. La débil luz lo reveló todo de nuevo. El suelo helado manchado de sangre seca donde la cadena se había clavado en su piel. La cadena oxidada tirada a un lado. La cerradura destrozada por mis golpes desesperados de la noche anterior. Me arrodillé, mis dedos rozando el hormigón, sintiendo el dolor de mi hija como si fuera el mío propio. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí abajo?, susurré, las lágrimas rodando por mi cara. Encendí la cámara y lo grabé todo. La cadena marcada por sus luchas, la cerradura destrozada, el suelo cubierto de migas de comida enmohecida y agua estancada. Filmé el lugar exacto donde se había acurrucado. El rincón húmedo donde debió llorar en silencio noche tras noche. Cada rincón oscuro, cada caja polvorienta, todo se convirtió en prueba. Cada segundo de grabación era otro cuchillo en mi corazón. Pero no me detuve. Los tribunales tenían que ver este infierno. Cuando terminé en el sótano, volví a subir, agotado, pero ardiendo de determinación. Entré en el dormitorio de mis padres y empujé suavemente la puerta, medio esperando fantasmas. La habitación estaba oscura, apestando a perfume barato mezclado con polvo. Encendí la luz y me quedé helado. Esparcidos por la mesa había recibos de compras de lujo, bolsos de Gucci, zapatos de Prada, un reloj Rolex, todos con fecha justo después de mis transferencias de dinero. Los recogí con manos temblorosas. Un recibo del 15 del mes pasado, el día después de que enviara $2000. Otro de una costosa chaqueta de cuero, el mismo día que transferí el dinero del cumpleaños de Aubrey. También había folletos de viaje, vuelos a Florida, hoteles de lujo en Las Vegas y papeles de préstamos bancarios con enormes cantidades e intereses por las nubes. Nada del dinero había ido a parar a Aubrey. Ni libros, ni ropa, ni comidas adecuadas. Se había gastado en deudas de juego, juergas de compras y vacaciones. Mientras mi hija estaba encadenada en el sótano con pan duro.
Me senté pesadamente en la cama, con la cabeza entre las manos, las lágrimas desbordándose. Cada dólar que había ahorrado en las obras de construcción alemanas, turnos de 12 horas bajo la lluvia, viviendo de sándwiches para enviar más a casa. Les había comprado lujos mientras Aubrey sufría. Como pudisteis, susurré, con la voz quebrada. Pero me negué a dejar que la emoción ganara. Fotografié cada recibo, cada documento, imágenes claras y nítidas bajo el flash. Mis extractos bancarios coincidirían perfectamente con estas fechas, demostrando que el dinero provenía de mí. Cuando terminé, salí de la casa, la rabia impulsándome. Decidí hablar con los vecinos. Este tranquilo suburbio de idénticas casas de madera blanca ahora parecía una calle de testigos silenciosos. Llamé a la puerta de la señora Jenkins, la anciana que siempre se sentaba en su porche a observar el mundo. Abrió, entrecerrando los ojos. «Hank, ¿has vuelto?» Asentí, forzando una sonrisa. «Sí, señora». «¿Sabe a dónde fueron mis padres?» Confirmó que los había visto irse con grandes maletas hacía días, a Florida o algún sitio, riendo y felices. Otros vecinos dijeron lo mismo. El señor Smith, de enfrente, los vio tomar un taxi al aeropuerto. La señora Lee les oyó hablar de un hotel de lujo. Pero entonces las historias se volvieron horribles. Varios vecinos admitieron que a menudo habían oído gritos. Lawson gritando, una niña llorando, dijo el señor Smith, con la voz llena de arrepentimiento. La señora Jenkins incluso había visto a Lawson golpear a Aubrey una vez a través de la valla. Le dio una bofetada fuerte por derramar agua o algo así. La pobre niña gritó, pero Cassidy se quedó allí mirando. Dijeron que a Aubrey casi nunca se le permitía salir, excepto para ir a la escuela. Siempre estrictamente controlada. Sin amigos, sin jugar en el jardín, siempre caminando con la cabeza gacha. Parecía aterrorizada, Hank. Estábamos preocupados, pero no queríamos interferir, suspiró la señora Lee. Sus palabras cortaban como cuchillas. Me quedé allí, con los puños apretados, luchando contra las lágrimas. Como no lo había visto. Les di las gracias, grabé las conversaciones como prueba y luego conduje hasta la escuela primaria de Aubrey. El patio de recreo familiar ahora estaba lleno de niños riendo. Me reuní con su maestra de aula, la señorita Miller, en su oficina. Me reconoció al instante. Señor Harper. Aubrey hablaba de usted todo el tiempo. Le pregunté por mi hija. Confirmó que Aubrey a menudo llegaba a clase agotada, con ojeras oscuras, nerviosa y retraída, y sus notas bajando. Cada vez que alguien le preguntaba qué pasaba, Aubrey se quedaba en silencio. Solo negaba con la cabeza y decía, «Estoy bien». Estábamos preocupados, pero nunca nos contó nada. Ante esta montaña de pruebas y testimonios, me quedé sin palabras. El dolor y la rabia se retorcían tan apretadamente que apenas podía respirar. En el camino de vuelta al hospital, de repente pisé el freno, me detuve y golpeé el volante una y otra vez en un arrebato de desesperación contenida, arrepentimiento por haber confiado en las personas equivocadas. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Y una furia temblorosa de que mi hija hubiera sufrido en silencio todos estos años. Aubrey, qué fuerte debió de ser, soportándolo sola para que yo no me preocupara. Lloré por ella, por mí, por la confianza que había sido destruida. Luego me sequé la cara, respiré hondo y me armé de valor. Tenía que ser fuerte. Las pruebas estaban reunidas. Ahora esperaría a que volvieran a casa. La confrontación se acercaba, y no mostraría piedad. Aparqué el coche y entré en el hospital con pasos pesados, llevando una bolsa de comida ligera que había comprado por el camino. Gachas nutritivas, zumo de frutas, cosas que a ella le encantaban. La enfermera me encontró en el pasillo y sonrió tranquilizadoramente. Aubrey está despierta, señor Hank. Ha estado preguntando por su papá. Mi corazón dio un vuelco. Entré corriendo en la habitación, olvidando incluso saludar. Me quedé en el hospital día y noche, dándole personalmente cada sorbo de agua, cada cucharada de gachas, sin dejarla nunca sola. Yacía allí, con los ojos muy abiertos cuando me vio, pero todavía tan débil, la piel pálida bajo las luces fluorescentes. Me senté al borde de la cama, removí suavemente las gachas de pollo y dije en voz baja, «Come un poco, cariño».
Papá te ha traído tus gachas de pollo favoritas. Aubrey esbozó una leve sonrisa, pero las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se las sequé, con las manos temblorosas. Esos días no fui a casa. Dormía en la silla de la sala de espera, despertándome en cuanto una enfermera llamaba. La alimentaba, le contaba historias tontas para hacerla sonreír, le cambiaba los vendajes, le acariciaba el pelo. Cada momento a su lado era un recordatorio. Me había perdido demasiado. Ahora tenía que compensarlo 10 veces más. Los médicos la revisaban a diario y decían que se estaba recuperando bien físicamente, pero yo sabía que las heridas de su corazón tardarían más en sanar. Cuando Aubrey finalmente recuperó la plena conciencia, sus ojos se llenaron de lágrimas en el momento en que me vio claramente. Sus labios temblaron mientras susurraba, «Papá, ¿de verdad has vuelto?». Ese primer momento lúcido después del coma, sus ojos abiertos y brillantes de lágrimas, la voz apenas audible, me rompió. Mi corazón se sintió aplastado. Me lancé hacia adelante y la envolví en mis brazos, sollozando como si mi pecho se estuviera desgarrando. Su frágil cuerpo se sentía como huesos en mi abrazo, las costillas sobresaliendo. Pero ese leve calor lo era todo. «Papá está aquí, cariño. Estoy en casa. No me iré nunca más», susurré, las lágrimas cayendo sobre su hombro. No dejaba de disculparme, culpándome por dejarla sufrir sola. «Lo siento mucho, Aubrey. Debería haber vuelto antes. No lo sabía. No sabía que estabas pasando por esto». Lloró conmigo, sus manitas aferradas a mi camisa como si pudiera desaparecer. Nos abrazamos y sollozamos en la tranquila habitación del hospital, derramando años de dolor. 2 días después, el estado de Aubrey mejoró notablemente. Podía sentarse apoyada en las almohadas y hablar lentamente, aunque todavía estaba muy débil. El color volvió a sus mejillas, sus ojos más brillantes, pero se cansaba rápidamente y tenía que hacer pausas a mitad de frase. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, contándole viejas historias para hacerla sonreír. «¿Recuerdas cuando fuimos al parque y me rogaste por un helado?». Soltó una pequeña risa, la voz suave. «Lo recuerdo, papá. Te manché todos los pantalones ese día. Esos momentos no tenían precio, pero sabía que teníamos que enfrentar la verdad. Sabía que reabrir los recuerdos sería cruel, pero tenía que entenderlo todo para protegerla por completo». Dudé durante mucho tiempo, con el corazón retorcido mientras la miraba. «Cariño, necesito preguntarte algo. Pero si no quieres hablar de ello, no lo haremos». Ella asintió, un destello de miedo en sus ojos. Cuando mencioné los años viviendo con la abuela y el abuelo, Aubrey de repente comenzó a temblar y rompió en sollozos desgarradores, acurrucándose en una bola bajo la manta, con los hombros temblando. Mi corazón se hizo añicos. Me apresuré a consolarla, esperando a que se calmara, sosteniendo su mano con fuerza. «¿Está bien, cariño? No llores. Papá está aquí. Nada puede hacerte daño ahora. Cuéntame, yo te protegeré». Le froté la espalda y le susurré palabras tranquilizadoras como hacía en las noches cuando tenía fiebre de pequeña. Tardó un rato, pero finalmente se calmó, con los ojos rojos, la voz temblorosa. «Tenía tanto miedo, papá». Aubrey comenzó a hablar lentamente, con vacilaciones, reviviendo la pesadilla. Dijo, «Las primeras semanas después de que te fuiste, Lawson y Cassidy todavía eran amables. La llevaban a la escuela, la alimentaban normalmente, incluso le contaban cuentos para dormir como verdaderos abuelos. Al principio, eran buenos. Papá, la abuela hacía gachas. El abuelo me dejaba ver la tele. Pero gradualmente, las cosas cambiaron. Después de aproximadamente un mes, se volvieron fríos e irritables, obligándola a hacer las tareas del hogar de la mañana a la noche, barrer, lavar los platos, aunque solo tenía 6 años. La comida se convirtió en sobras, pan seco, verduras sobrantes, sin carne ni pescado. Tenía tanta hambre, pero no me atrevía a quejarme, susurró, con la mirada perdida. La golpeaban por pequeños errores, derramar agua, contestar. Los ojos de Lawson ya no eran los de un abuelo. Describió una vez en detalle. Rompí un vaso. El abuelo se abalanzó sobre mí y me golpeó con su cinturón. Dolió tanto, papá.
Lloré y lloré, pero no paró. Me quedé helado, agarrando la sábana de la cama hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Aubrey soltó entre sollozos que Lawson la había golpeado como a un enemigo, gritando que ella no era realmente su nieta. Dijo, tú no eres de mi sangre. Eres solo una carga. Y me golpeó más fuerte. Esas palabras me atravesaron. No de su sangre. ¿Cómo pudo decir eso? Cada vez que se iban de viaje o salían de casa por días, la encerraban en el sótano solo con galletas enmohecidas y un poco de agua. Una vez me dejaron ahí abajo durante 3 días. Estaba completamente oscuro y helado. Lloré por ti, papá, pero nadie me oyó. La amenazaron con que si alguna vez se lo contaba a alguien, incluso a mí, la encerrarían para siempre y nunca más iría a la escuela. El abuelo dijo que si te lo contaba, me mataría. Tenía tanto miedo. Así que cada vez que hablábamos por teléfono, solo decía que estaba bien. En ataques de ira, Lawson repetía que ella no era de la familia, dejándola aterrorizada y llena de autodesprecio. Pensé que tal vez no era realmente tu hija, que era mala, por eso me odiaban. Rompió a llorar, con el cuerpo temblando. Morí por dentro con cada palabra. La abracé y lloré también. No, cariño, eso no es verdad. Eres mi hija, mi propia carne y sangre. Te quiero más que a nada en el mundo. No podía entender cómo mis propios padres podían ser tan crueles o qué había hecho yo para que mi hija sufriera un infierno en mi lugar. ¿Por qué tratar así a su propia nieta por dinero? ¿Por qué me odiaban? La pregunta giraba sin respuesta. En ese momento, mi dolor ya no era solo el duelo de un padre. Se había endurecido en una fría e inquebrantable resolución de llevar a cada persona responsable ante la justicia. Le sequé las lágrimas, con la voz firme y feroz. Papá hará que paguen, Aubrey. Nadie volverá a hacerte daño nunca más. Ella asintió, con los ojos todavía asustados, pero una pequeña paz se apoderó de ella mientras descansaba en mis brazos. Me senté junto a Aubrey un poco más, acariciándole el pelo, contándole historias tontas para ahuyentar las sombras de sus ojos. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas a los planes. Las pruebas que había recopilado, las fotos del sótano, las declaraciones de los vecinos, los recibos de las compras, todavía no eran suficientes por sí solas. Necesitaba compilar todo en un caso hermético. Aubrey finalmente se durmió, su respiración constante bajo la fina manta. Le besé la frente y susurré, duerme bien, mi amor. Papá tiene que ocuparse de algo. Volveré pronto. Me levanté, con las piernas pesadas, y salí de la habitación del hospital con una tormenta dentro de mí. Afuera, había caído la noche. Las farolas arrojaban un resplandor amarillento y enfermizo, pero para mí, el mundo seguía tan negro como ese sótano. Conduje hasta el motel barato cerca del hospital donde me había estado alojando desde que volví. Extendí todas las pruebas sobre la mesa. Fotos del teléfono, testimonios grabados de vecinos y profesores, mis extractos bancarios mostrando cada transferencia regular. Pasé toda la noche organizando, imprimiendo fotos, copiando archivos de audio a una memoria USB, fotocopiando recibos y extractos. Obtuve el historial médico completo de Aubrey del hospital, informes detallados de moretones, desnutrición, marcas de cadena en su piel. Todo estaba ordenado en una gruesa carpeta, un horrible libro de crímenes. A la mañana siguiente, conduje a la comisaría local, con el corazón latiendo con fuerza. La comisaría estaba en el centro de la ciudad, un edificio gris con la bandera estadounidense ondeando al viento. Entré y me encontré con el oficial que me había interrogado antes, Mike, alto, de voz profunda. Señor Harper, ¿algo nuevo?, preguntó, con ojos inquisitivos. Coloqué la carpeta en su escritorio. Estas son las pruebas. Todo lo que mis padres le hicieron a mi hija. Mike la abrió y pasó página tras página, con el ceño fruncido ante las fotos del sótano. Sacudió la cabeza ante los recibos de lujo junto a mis registros de transferencia. Las declaraciones de los vecinos y profesores, cuidadosamente escritas y respaldadas por grabaciones, le hicieron detenerse más tiempo. Este es un caso extremadamente grave, señor Harper, dijo, con voz baja. Después de revisar todo, la policía clasificó el caso como excepcionalmente grave. Claros signos de abuso infantil,
confinamiento ilegal y apropiación indebida de fondos de manutención infantil. Mike llamó a su capitán, Reynolds, de mediana edad, con barba y ojos agudos. Hablaron rápidamente, luego se volvieron hacia mí. Estamos abriendo una investigación formal. Estas pruebas son suficientes para presentar cargos. Abuso infantil, encarcelamiento ilegal, explotación financiera. Son delitos graves. Un pequeño peso se levantó de mi pecho, pero la rabia aún ardía. Me dijeron que mantuviera todo en completo secreto y continuara cooperando para que mis padres no tuvieran tiempo de destruir pruebas o huir. No más llamadas a ellos. No se delate, dijo el capitán Reynolds con firmeza. Estaremos vigilando. ¿Sabe cuándo volverán? Negué con la cabeza. Por lo que dijeron los vecinos, en unos días. Están de vacaciones. Planeamos el arresto. Ocurriría en el momento en que regresaran a casa para atraparlos con las manos en la masa y no dejar lugar a negaciones. Tendremos gente vigilando la casa. Cuando lleguen, usted entra primero. Nosotros entraremos justo después, explicó Mike. Asentí. Sentía como si estuviera en una película de crímenes, pero esto era real. Mi vida, la vida de Aubrey. Salí de la comisaría, con la mente dando vueltas, pero con una resolución más fuerte que nunca. Volví al hospital, me senté con Aubrey, le conté historias para hacerla sonreír, pero por dentro contaba las horas. Esos días de espera se prolongaron para siempre. Me quedé con Aubrey constantemente, viéndola mejorar, poco a poco, comiendo más, sonriendo más, aunque todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Le conté sobre los puentes que construí en Alemania, le prometí llevarla a lugares una vez que estuviera fuerte de nuevo. Pero por la noche, cuando dormía, pensaba en mis padres. Los recuerdos de la infancia volvían en tropel. Papá enseñándome a pescar en el río. Mamá cantando canciones de cuna. ¿Cómo habían cambiado? ¿O siempre habían sido así, y yo nunca lo vi? Las preguntas me torturaban. Apenas dormí. Llamaba a Mike todos los días para saber si había novedades. Aún no había señales de ellos. Aubrey preguntó por la abuela y el abuelo. Evité el tema. Están fuera, cariño. Ahora solo estamos tú y yo. Entonces llegó el día. Temprano por la mañana. Mike llamó. Vuelven hoy. Vimos un taxi reservado desde el aeropuerto. Ve a la casa primero. Estaremos cerca. Mi corazón se aceleró. Besé a Aubrey. Papá tiene que hacer un recado. Volveré esta tarde. Vale. Ella asintió, con los ojos preocupados. Ten cuidado, papá. Tráeme un regalo. Conduje hasta la casa, aparqué a una manzana de distancia y esperé. La policía ya me había informado y había colocado unidades de incógnito por el barrio. Coches sin distintivos, de paisano, oficiales mezclándose con los vecinos. Entré, cerré la puerta y me senté en la sala de estar, con el corazón martilleando. Cada segundo era una agonía. El sudor perlaba mi piel a pesar del frío. Cuando el taxi de mis padres se detuvo, el familiar taxi amarillo, la repentina aparición de los coches de policía los congeló en su sitio, con la confusión y el miedo escritos en sus rostros. Observé por la ventana. Papá, Lawson, salió, bronceado por su viaje, tirando de una maleta. Mamá, Cassidy, lo siguió, agarrando un bolso de diseñador comprado con mi dinero. Miraron a su alrededor nerviosamente, con movimientos inquietos, como si sintieran que algo iba terriblemente mal. Entraron apresuradamente, aún inquietos, y se detuvieron en seco cuando me vieron de pie en la sala de estar. La puerta apenas se había cerrado detrás de ellos cuando el aire se volvió helado. Me quedé allí, con el rostro frío y duro. A mi lado estaban Mike y otros 3 oficiales, uno ya sosteniendo unas relucientes esposas. Mamá se congeló, su rostro perdiendo todo color, los labios temblando. Hank, ¿has vuelto? ¿Por qué? ¿Por qué hay policías aquí? Ambos temblaban, con los ojos desorbitados de pánico, como si ya supieran que lo inevitable estaba sobre ellos. Papá retrocedió. Su maleta cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué demonios está pasando?
Mike se adelantó, con voz firme. Lawson Harper y Cassidy Harper están bajo arresto por abuso infantil, encarcelamiento ilegal y explotación financiera de un menor. Tienen derecho a permanecer en silencio. Las palabras golpearon como un trueno. Papá gritó de pánico, luchando por escapar. No, no fuimos nosotros. Hank, ¿qué estás haciendo? Empujó a Mike e intentó correr hacia la puerta, pero los oficiales lo derribaron al instante. Las esposas se cerraron con un clic. Mamá se derrumbó de rodillas, gimiendo y suplicando. Me acerqué a ellos, con los ojos ardiendo de fría furia, y exigí saber por qué podían ser tan crueles con mi hija. ¿Por qué? Aubrey es vuestra propia nieta. ¿Cómo pudisteis encadenarla, golpearla, gastar el dinero que envié en vacaciones mientras ella se moría de hambre en el sótano? Mi voz temblaba de rabia, los puños apretados. Lawson soltó una risa loca y maníaca, con los ojos encendidos, escupiendo mientras hablaba. ¿Crees que es mi nieta? No lo es. No es de mi sangre. Te he odiado desde que eras un niño, pequeño bastardo. Se rió como un lunático, incluso esposado. Esas palabras me apuñalaron profundamente, pero me mantuve firme. Cassidy permaneció en silencio, con la cabeza inclinada, sin ofrecer defensa, como si ya hubiera aceptado su culpabilidad. Sollozaba en silencio, negándose a mirarme a los ojos. Fueron arrastrados al coche patrulla, papá todavía gritando, mamá llorando mientras las puertas se cerraban de golpe, poniendo fin a sus días de libertad. Las sirenas sonaron. El coche se alejó a toda velocidad en el crepúsculo. Los vecinos se congregaron, señalando y susurrando. La señora Jenkins estaba en su porche. El señor Smith negó con la cabeza. Dios mío, su propia nieta. La tranquila calle bullía de conmoción y murmullos. Me quedé mirando cómo el coche desaparecía, una tormenta de dolor, rabia y un frío vacío estrellándose dentro de mí ahora que toda la verdad estaba expuesta. Las personas que una vez fueron mi familia ahora eran criminales. Me di la vuelta, subí a mi coche y conduje de vuelta al hospital, las lágrimas corriendo por mi rostro. Aubrey estaba esperando, y tenía que ser fuerte por ella. Pero este dolor se quedaría conmigo para siempre. Las semanas que siguieron pasaron en un pesado silencio. Me quedé con Aubrey día y noche, viéndola recuperar fuerzas lentamente. Pero cada vez que se estremecía en sueños o se encogía ante un toque inesperado, mi corazón se rompía de nuevo. La policía me mantuvo informado y entonces, finalmente, llegó el día. El juicio se programó para solo 6 semanas después del arresto, inusualmente rápido una vez que el caso fue expuesto. El juzgado del condado en el centro de Ohio, un viejo edificio de ladrillo rojo, estaba abarrotado ese día. Los reporteros se agolpaban en la entrada, los flashes de las cámaras no cesaban. Los lugareños se reunían en los pasillos susurrando. El titular, abuelos encierran a su nieta en el sótano, se había extendido por los periódicos locales y luego por todo el país. La crueldad y la conexión familiar horrorizaron a todos. Sostuve la mano de Aubrey mientras entrábamos en la sala del tribunal. Llevaba el vestido blanco nuevo que le había comprado, el pelo recogido pulcramente, pero su mano todavía estaba helada. Papá está aquí. Ya no tienes que tener miedo, le susurré. Ella asintió, con los ojos rojos pero resueltos. Mi hija había insistido en testificar, a pesar de que el terapeuta aconsejó cautela. Quiero contar toda la verdad, papá, para que nunca puedan volver a hacerlo. Sus palabras me llenaron de orgullo y dolor. Nos sentamos en el lado del demandante. Frente a nosotros se sentaban Lawson y Cassidy con monos de prisión naranjas, las manos esposadas, los rostros demacrados después de semanas en la cárcel. Papá había perdido mucho peso, más canas en su pelo, los ojos todavía salvajes. Mamá mantenía la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos. En las primeras sesiones, Lawson y Cassidy todavía intentaron negarlo todo, tergiversando los hechos, culpando a las circunstancias, incluso intentando echarme la culpa a mí. Su abogado, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, no dejaba de argumentar que era disciplina estricta, que la niña se portaba mal y necesitaba un castigo, que Hank abandonó a su hija durante 4 años, lo que llevó a la situación. Papá subió al estrado. Con voz ronca. Hank se fue a Alemania y nos endosó a la niña.
Somos viejos. No podíamos controlarla. Era adicta a los juegos, mentía todo el tiempo, así que tuvimos que encerrarla para darle una lección. Me senté allí agarrando los reposabrazos, la sangre golpeando en mis oídos. Mamá sollozó. Solo queríamos lo mejor para ella, pero no escuchaba. Esas palabras eran sal en una herida abierta. Pero entonces se presentaron las pruebas. Ante una cadena de pruebas irrompible, los detallados informes médicos de Aubrey, las marcas viejas y nuevas, la desnutrición severa, las cicatrices de la cadena en su tobillo, las fotos que tomé del sótano, la cadena oxidada, los extractos bancarios que coincidían perfectamente con sus recibos de compras de lujo, los testimonios grabados de los vecinos y su profesora. Cada mentira se derrumbó. La fiscal, una mujer de ojos agudos, mostró foto tras foto. El sótano oscuro como boca de lobo, la sangre seca, las migas de pan enmohecido. La sala del tribunal se quedó en silencio sepulcral, solo se oía la respiración. Cuando se reprodujo la voz grabada de la señora Jenkins, vi al señor Lawson golpear a la niña hasta que le sangró la nariz, mamá empezó a temblar y papá miró al suelo. Luego le tocó a Aubrey. Valientemente subió al estrado. Sostuve su mano bajo la mesa mientras caminaba. Su voz era pequeña pero clara, cada palabra esculpiendo el aire. El abuelo me pegaba con su cinturón, me encerraba en el sótano, solo me daba pan seco, dijo que si se lo contaba a papá, me mataría. Mi hija relató las palizas, el hambre, el sótano, las amenazas. Cuando dijo, tenía tanto miedo. Pensé que moriría ahí abajo, toda la sala se quedó quieta. Una reportera inclinó la cabeza y lloró. Papá finalmente levantó la vista, con los ojos rojos, pero no dijo nada. Mamá se desplomó sobre la mesa, sollozando incontrolablemente. Ante las pruebas y el testimonio de Aubrey, a Lawson y Cassidy no les quedó defensa. Su abogado se calló. No más preguntas. Papá solo murmuró que se había equivocado. Mamá lloró sin palabras. Día de la sentencia. La sala del tribunal estaba más abarrotada que nunca. El juez, una mujer mayor con una voz fría pero justa, leyó el veredicto. Lawson Harper es condenado a 18 años de prisión por abuso infantil grave, encarcelamiento ilegal y explotación financiera de un menor. Cassidy Harper es condenada a 12 años de prisión como cómplice por permitir y encubrir el abuso y la explotación. El mazo cayó, resonando en el aire pesado como el cierre de una puerta al infierno. Abracé a Aubrey con fuerza. Temblaba en mis brazos. Ya no lloramos. O simplemente sentimos en silencio que un horrible capítulo finalmente había terminado. El caso fue noticia en todas partes, dominando las portadas y conmocionando a la nación con la brutalidad de personas que se llamaban a sí mismas abuelos. Abuelos convierten a su nieta en prisionera. Esos titulares persiguieron al país durante semanas. Los reporteros llamaban para entrevistas, pero las rechacé todas. Solo quería llevar a Aubrey a casa. Sostuve su mano mientras salíamos del juzgado. La luz del sol de octubre se derramó sobre nosotros como una frontera entre el viejo infierno y una nueva vida que comenzaba. Me miró y sonrió, la primera sonrisa verdaderamente libre en demasiado tiempo. Ya se acabó, ¿verdad, papá? Asentí, las lágrimas cayendo en silencio. Se acabó, cariño. De ahora en adelante, solo seremos tú y yo y una vida completamente nueva. En los días que siguieron, volví a mi antigua empresa una tarde para entregar mi renuncia. Todos ya lo sabían. Me abrazaron, me dieron palmaditas en la espalda, con los ojos rojos. Mi jefe apenas podía hablar. Hank, eres el hombre más fuerte que conozco. Tu trabajo siempre estará aquí. Se lo agradecí desde el fondo de mi corazón, pero aún así renuncié. Ya no podía dividir mi tiempo. Quería cada minuto restante para compensar lo que le debía a mi hija. Día a día, hora a hora. Recibí un gran pago final del proyecto de Alemania, una bonificación por finalización anticipada y una compensación contractual, suficiente para que comenzáramos una nueva vida estable. Alquilé una casa cómoda y tranquila en las afueras de Cleveland, a cientos de millas del antiguo lugar, con un pequeño jardín, un manzano y una habitación pintada de rosa pálido solo para Aubrey. El día que nos mudamos, corrió por todas las habitaciones riendo. «Es nuestra casa, papá».
Me quedé mirando, las lágrimas cayendo de pura felicidad. A partir de entonces, todo mi mundo giró en torno a mi hija. Cocinaba cada comida yo mismo. Gachas de pollo, sándwiches, helado de chocolate que compraba solo para ella. La llevaba a su nueva escuela cada mañana y la esperaba en la puerta cada tarde. La llevaba a terapia 2 veces por semana, la abrazaba cuando tenía pesadillas. Le enseñé a montar en bicicleta, planté flores con ella en el jardín, vimos dibujos animados hasta tarde. La vida se fue asentando lentamente. La risa de Aubrey volvió a llenar la casa, y yo me sentí vivo de nuevo. Sin embargo, incluso en esta paz, un nudo sin resolver permanecía dentro de mí. Las palabras de papá el día que fue arrestado, ella no es de mi sangre, todavía resonaban como una maldición venenosa. Se lo había repetido con rabia a Aubrey muchas veces. ¿Era solo el desvarío de un loco acorralado, o era un secreto real? Mamá había permanecido en silencio, sin confirmar ni negar. La sospecha de que mis padres ocultaban algo aún más grande que los crímenes ya expuestos me carcomía en silencio. Esa duda creció lentamente en el fondo de mi mente, una sombra persistente después de la pesadilla. Algunas noches me quedaba despierto, mirando al techo, preguntándome, ¿quién soy realmente? ¿Es Aubrey realmente su nieta de sangre? Y si no, cambia algo. Sigo siendo el padre de Aubrey. La amo más que a la vida. Pero la sombra persiste, esperando un día en que pueda estallar. No estoy listo para enfrentarlo. Todavía no. Ahora mismo, solo quiero vivir para mi hija, para su sonrisa cada mañana cuando se despierta. Todo lo demás, que el futuro lo responda. El futuro se negó a esperar. Llegó en una tarde de finales de otoño, cuando las hojas de arce fuera de la ventana ardían en rojo y Aubrey estaba sentada en la sala de estar de nuestra nueva casa dibujando. Yo estaba en la cocina, observándola sonreír ante el dibujo que acababa de terminar. Esa sonrisa era lo más preciado que poseía. Sin embargo, dentro de mí, una frase se repetía como una cinta de casete rota. Ella no es de mi sangre. Te he odiado desde que eras pequeño. Las palabras de Lawson el día que fue esposado. Había intentado apartarlas cientos de veces, pero se aferraban como una herida sin cicatrizar, inflamándose más con cada día que pasaba. Sabía que no podía huir de ello para siempre. Si no lo enfrentaba ahora, me comería vivo por dentro, y un día Aubrey sentiría la inquietud de su padre. No quería que creciera con un hombre atormentado. Así que tomé la decisión. Visitaría a mis padres en prisión una última vez, con la esperanza de obtener finalmente una respuesta a la duda que me estaba destrozando. Le dije a Aubrey que tenía que irme por trabajo un día. Me abrazó con fuerza. Vuelve pronto a casa, papá. Te esperaré para cenar. Le besé el pelo, ocultando mis ojos enrojecidos. Luego subí al coche y conduje 3 horas hacia el norte hasta la prisión estatal en el norte de Ohio. Caía una lluvia ligera. Los limpiaparabrisas chirriaban como si estuvieran llorando por mí. Había programado la visita una semana antes, pero incluso ahora sentía los pies como plomo. La sala de visitas era fría. Mesas de metal, sillas de plástico, un grueso cristal entre nosotros. Me senté, con los dedos entrelazados para detener el temblor. La puerta de hierro se abrió. Los trajeron. Cuando Lawson y Cassidy fueron conducidos a la sala, su deterioro era evidente. Papá estaba esquelético, con el pelo blanco como la nieve, el uniforme de la prisión colgándole. Mamá parecía vacía, con ojeras oscuras bajo los ojos, el pelo descuidado. Pero en los ojos de mi padre, la vieja amargura aún ardía, una llama inextinguible. En el momento en que me vio, explotó, golpeando la mesa. Pequeño bastardo. Viniste aquí a regodearte. Mocoso desagradecido. Tú eres el que metió a sus propios padres en la cárcel. Su voz rugió por la pequeña habitación. Cassidy se sentó en silencio, con la cabeza inclinada, los hombros temblando. Respiré hondo y mantuve la voz firme. Nunca fui un desagradecido. Desde que era pequeño hasta ahora, siempre intenté ser un buen hijo. Nunca me quejé, nunca le di la espalda a la familia, sin importar lo que me hicierais. Hice una pausa, tragué saliva. Pero no lo entiendo. ¿Qué hice mal?
¿Por qué, incluso cuando intenté ser el hijo perfecto, siempre fui tratado como un extraño? Y Aubrey era solo una niña inocente. ¿Cómo pudisteis desatar esa crueldad sobre ella? Por una fracción de segundo, Lawson se congeló como si hubiera tocado un nervio. Luego soltó una risa hueca y escalofriante que me erizó la piel, como un cuervo en la noche. ¿Quieres saber por qué?, gruñó, inclinándose hacia el cristal. Porque ni tú ni esa niña sois de mi sangre. Me quedé completamente quieto. Mi mente se quedó en blanco, los oídos zumbando como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Solo podía oír los latidos de mi propio corazón. No sabía si era la verdad o solo el veneno final de un hombre acorralado. Me volví hacia Cassidy, desesperado por una negación, cualquier cosa para salvar la última pizca de creencia. Pero ella solo apartó la mirada, con los labios apretados, sin confirmar ni negar. Mi voz tembló. Necesito la verdad. No puedo vivir el resto de mi vida en duda, dejando que me destruya. Por favor, dímelo. Miré a Cassidy, ahora más suavemente. Mamá. Aubrey te adoraba. Se aferraba a ti, confiaba en ti como una verdadera abuela. Y al final, la abandonaste, dejaste que sufriera horrores que ningún niño debería conocer. ¿No te dolió en absoluto? Ante esas palabras, Cassidy de repente rompió en sollozos desgarradores. La primera vez que había dejado caer su máscara frente a mí. Se cubrió la cara, los hombros sacudiéndose, los gritos resonando en la fría habitación. Lawson la fulminó con la mirada, pero ella no se detuvo. Después de un largo rato, se calmó, se secó los ojos, se volvió hacia Lawson y dijo con repentina resolución, díselo. Tienes que decir la verdad. Ya es hora. El rostro de Lawson parpadeó con pánico, los ojos inquietos, protestas débiles surgiendo, pero Cassidy lo miró fijamente. Dolor y determinación en su mirada. Finalmente, él se desplomó hacia adelante, soltó un largo y derrotado suspiro, y comenzó. Su voz dijo, no eres mi hijo. Cuando tenías 2 años, tu madre y yo éramos solo sirvientes para una familia rica en Pensilvania. Los Montclair. Gente poderosa, el dinero les salía por las orejas. Pero entonces la familia se destrozó. Hermanos luchando por la herencia, sicarios, cuerpos cayendo a diestro y siniestro. Tus verdaderos padres estaban aterrorizados de que su hijo fuera asesinado para eliminarlo del testamento. Te entregaron a nosotros con una maleta llena de dinero y nos dijeron que te lleváramos lejos, que cambiaras tu nombre, que nunca volvieras. Dijeron que era la única forma de mantenerte con vida. Me quedé helado, cada palabra martillando mi comprensión de toda mi vida. Todos mis recuerdos de la infancia, la vieja casa, la pesca junto al río, las canciones de cuna de mamá, no eran más que una tapadera. Yo no era Hank Harper. No era su hijo. Era un niño escondido. Lawson sonrió con desdén, con los ojos fríos como cuchillos. Te mantuve solo por esa maleta. Criarte fue solo una transacción. Pero cuanto más crecías, más te parecías y actuabas como tus verdaderos padres, terco, arrogante, siempre pensando que eras mejor que los demás. Me ponía la piel de gallina. Odiaba verte. Cada dólar que enviabas a casa, en mi mente, era solo tú devolviendo la deuda por haberte criado. Entrecerró los ojos, la voz goteando veneno. Y esa niña, Aubrey, es tuya, pero la sangre Montclair todavía corre por sus venas. Cada vez que la miraba, recordaba a esa familia. La odiaba tanto. Quería destruir todo lo relacionado con ella. Apenas oí lo que Cassidy dijo después. La sangre se me fue del rostro. Mis manos se volvieron heladas. Me levanté para irme, tropezando como un fantasma cuando su voz ronca llegó a través del cristal detrás de mí. Hank, espera. ¿Quieres saber quién eres realmente? Me detuve y me di la vuelta. Cassidy se apretó contra el cristal, con los ojos rojos. Ni siquiera sé si esa familia todavía existe. Dicen que se desmoronó después de la guerra por la herencia. Pero si alguna vez quieres averiguar quién eres realmente, esta es la única pista que queda. Le pidió permiso al guardia para entregar un trozo de papel. Unos minutos después, mientras esperaba en el área exterior, un oficial se acercó y me dio la nota inspeccionada.
Mis manos temblaron al abrirla. En ella había un nombre que nunca había oído, Thomas Mantler, y una vieja dirección en Pensilvania escrita con tinta desvaída. Apreté el papel arrugado y salí de la prisión sosteniendo una verdad lo suficientemente poderosa como para derrumbar todo mi pasado. La lluvia seguía cayendo. El viento frío azotaba mi cara, pero no sentía nada. Hank Harper había muerto dentro de esa habitación de cristal. Todo lo que quedaba era un hombre sosteniendo un trozo de papel con el nombre de un extraño. Thomas Montclair. Me senté en el coche mirando la nota hasta que mis ojos se nublaron. No lloré. Solo me sentí vacío. Luego arranqué el motor y conduje a casa. Aubrey esperaba para cenar. No importa quién soy, no importa lo que el pasado contenga, Aubrey sigue siendo mi hija y yo sigo siendo su padre. Esa es la única certeza que queda en mi vida. Pero sé que el viaje para encontrarme a mí mismo solo acaba de empezar. Los días que siguieron, viví como una sombra. Todavía me despertaba temprano para hacerle el desayuno a Aubrey, todavía la llevaba a la escuela, todavía sonreía cuando me contaba sobre sus amigos. Pero dentro de mi cabeza, el nombre Thomas Mantler ardía al rojo vivo. Cada noche, después de que ella se durmiera, buscaba en internet. La familia Mantler aparecía en algunos artículos antiguos, un imperio financiero e inmobiliario en Pensilvania, una vez entre los más ricos del noreste, luego destrozado por una sangrienta guerra de herencias a finales de la década de 1980. No quedaba nada. Ni direcciones, ni herederos públicos, solo rumores de un hijo desaparecido. Cerraba el portátil y me quedaba mirando al techo hasta el amanecer, el corazón latiendo como si fuera a estallar. Después de muchas noches de insomnio, dividido entre la duda y la necesidad desesperada de saber la verdad, me di cuenta de que ya no podía vivir con un nombre falso. Tenía que ir a la fuente. No importaba lo que encontrara. No le conté a Aubrey toda la verdad. Simplemente le dije que íbamos a hacer un viaje corto a un lugar especial. Saltó de emoción. ¿A la playa, papá, o a un parque de atracciones? Forcé una sonrisa y le alboroté el pelo. Aún más especial que eso. Una mañana temprano, cargué la maleta, subí a Aubrey al asiento del pasajero y la abroché con cuidado. Nos escabullimos mientras la ciudad todavía estaba envuelta en la niebla del amanecer, en dirección a la dirección del trozo de papel de Cassidy, un lugar en Pensilvania, a cientos de millas de Ohio, remoto y olvidado. El viaje fue de casi 400 millas. Puse canciones infantiles. Aubrey cantaba mientras yo permanecía en silencio, con los ojos fijos en la autopista, la mente en un torbellino. Caía una lluvia ligera, se detenía, volvía a caer. Aubrey se durmió, con la cabeza contra la ventana, todavía tarareando en sueños. La miré y las lágrimas cayeron en silencio. No importaba quién fuera yo, ella era mi todo. Después de horas de conducir entre el agotamiento y la tensión, nos detuvimos frente a una antigua e imponente puerta de hierro flanqueada por muros de piedra y un denso bosque de pinos. Un letrero desgastado y cubierto de musgo decía, Finca Mantler, propiedad privada. Mi corazón martilleaba. Pulsé el intercomunicador. Una voz masculina profunda respondió, ¿quién está en la puerta? Sostuve el trozo de papel frente a la cámara, con la voz temblorosa. Yo, mi nombre es Hank Harper, pero creo que podría ser Thomas Mantler. Necesito hablar con el propietario. Silencio. Pensé que nos echarían. Luego, las puertas se abrieron lentamente con un crujido y la voz dijo secamente, entren. Conduje por una larga avenida arbolada. Pinos antiguos se alzaban a ambos lados. La luz del sol se filtraba a través de las hojas en parches brillantes. La carretera serpenteaba interminablemente hasta que apareció una enorme mansión centenaria. Muros de piedra gris, techo de tejas rojas, pura grandeza europea del siglo XIX. Aparqué, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Aubrey se despertó, frotándose los ojos. «Guau, papá. Es como un castillo de cuento de hadas». Cuando salimos, dos personas elegantemente vestidas ya esperaban en la gran entrada. La mujer, de unos 60 años, cabello plateado en un elegante moño, vestido de seda verde oscuro, llamativos ojos azules. El hombre, alto, de pelo blanco, traje negro, presencia imponente. Se quedaron en silencio observándonos.
Entonces la mujer me miró, se congeló por un momento y de repente corrió hacia adelante, echándome los brazos al cuello como si pudiera desaparecer. Thomas, mi hijo, Thomas. Sollozó, llamándome por el nombre exacto del papel. En ese instante, comprendí que este era mi verdadero nombre. Temblaba, sus manos acunando mi rostro. Soy Vivien. Soy tu madre. Oh, Dios, hijo mío. Me quedé helado en el abrazo de esta extraña que de alguna manera se sentía dolorosamente familiar. Su leve perfume, la calidez de una madre que nunca había conocido. Vivien me soltó y se volvió hacia Aubrey, que se escondía detrás de mi pierna. ¿Y esta hermosa niñita?, preguntó, con la voz quebrada. Asentí. ¿Tu nieta? Aubrey. Las emociones de Vivien se desbordaron. Tomó a Aubrey en sus brazos, las lágrimas corriendo. Mi nieta. ¡Oh, cielos! Se parece tanto a mi hijo. Llevó a Aubrey adentro, pasando junto al hombre que todavía estaba en silencio detrás de ella. Ese era Charles Montclair. Simplemente me saludó con la cabeza, con los ojos profundos y serios. Sin sonrisa, como si midiera en silencio todo lo que tenía delante. Me estudió durante un largo momento, luego inclinó la cabeza hacia la puerta. Sin preguntas, sin abrazo, sin emoción visible. Dentro, la mansión era vasta. Techos altos, maestros antiguos en las paredes, una chimenea crepitando suavemente. Me senté en un sofá de cuero. Aubrey se apretó contra mí. Vivien se sentó enfrente, incapaz de apartar los ojos de su hijo. Charles se quedó junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Les conté todo. Mi infancia con Lawson y Cassidy, la muerte de Emily, criar a Aubrey solo, la decisión de trabajar en Alemania, el horrible descubrimiento cuando regresé, el sótano, el juicio. No me guardé nada. Vivien lloró todo el tiempo, con la mano sobre la boca, las lágrimas cayendo. Cuando describí a Aubrey encadenada en el sótano, se desplomó en el sofá, sollozando en silencio. Cuando terminé, Vivien se rompió por completo. Hijo mío, nunca imaginé que hubieras sufrido tanto. Te busqué durante 36 años. Me echó los brazos al cuello de nuevo, llorando como la lluvia. Charles permaneció frío, solo diciendo, provisionalmente creo lo que nos has contado, pero necesitamos una prueba definitiva. Llamó a un sirviente para que tomara muestras de cabello de Aubrey y de mí y las envió inmediatamente al laboratorio privado de la familia. Al día siguiente, llegaron los resultados del ADN. Vivien abrió el sobre con manos temblorosas frente a Charles y a mí. Blanco y negro, inconfundible, coincidencia del 99.9%. Hank Harper era Thomas Montclair, el hijo biológico de Charles y Vivien Montclair. Aubrey era su verdadera nieta. En ese momento, todas las emociones dentro de mí explotaron. Caí de rodillas, con la cara entre las manos, sollozando por haber encontrado finalmente mis raíces, sollozando por 38 años perdidos. Vivien me abrazó. Charles me puso una mano en el hombro, con los ojos rojos. No lloró, pero su voz tembló. Hijo mío, bienvenido a casa. Junto a la chimenea, Charles contó lentamente la historia, con voz baja, llevándome a un tiempo lejano de sangre y oscuridad. Cuando tenías 2 años, la familia estaba envuelta en una brutal lucha por la herencia. Mi hermano contrató secretamente a asesinos. El hermano menor de tu madre fue asesinado a tiros en la calle como advertencia. Su siguiente objetivo eras tú, el único heredero legítimo. No tuvimos otra opción. Para salvarte la vida, te enviamos lejos con una pareja en la que creíamos poder confiar, junto con dinero y la promesa de que te protegerían para siempre. Hizo una pausa, la luz del fuego parpadeando en su rostro pesado. Después de que recuperamos el control, te buscamos durante años, investigadores privados por todas partes, recompensas publicadas, persiguiendo cada pequeña pista. Pero cada rastro se desvaneció. Al final, creímos que te habíamos perdido para siempre. Los 3 nos sentamos allí, llorando y regocijándonos, reunidos después de más de 3 décadas de separación. Vivien no soltaba a Aubrey, llamándola mi preciosa nieta. Aubrey, tímida al principio, pronto sonrió de oreja a oreja mientras Vivien le daba caramelos y le contaba cuentos de hadas.
Charles me llevó por la casa, mostrándome retratos míos de niño, que se parecían exactamente a Aubrey ahora. Me paré frente a un cuadro, las lágrimas cayendo de nuevo. Abracé a Aubrey con fuerza en el gran salón y susurré: «Papá encontró a tus verdaderos abuelos. Ya no estamos solos». Ella levantó la vista, con los ojos brillantes. «Entonces, ahora eres un príncipe, papá». Reí entre lágrimas. «Solo soy tu papá. Eso es todo lo que importa». A partir de ese momento, nuestras vidas realmente pasaron una nueva página. Ya no era Hank Harper. Era Thomas Mantler, el hijo perdido de la familia Mantler, desaparecido durante 36 años. Pero para Aubrey, siempre sería simplemente papá, y ese es el título más preciado que jamás tendré. Los primeros días en la finca Mantler fueron como vivir dentro de un sueño. La mansión era inmensa. Pasillos interminables, antiguas pinturas al óleo, chimeneas que ardían día y noche. Cada mañana, me despertaba con la extraña sensación de haberme equivocado de vida hasta que la risa de Aubrey resonaba por el pasillo. «Papá. La abuela me ha hecho tortitas con forma de corazón». Salí corriendo y vi a Vivien, mi madre biológica, una mujer cuyo nombre había conocido solo por unos días, acunando a Aubrey en su regazo, dándole trozos de tortita bañados en sirope. Charles estaba sentado cerca leyendo el periódico, pero las comisuras de sus ojos delataban una rara y tranquila alegría. Mimaban a Aubrey con cada comida, cada siesta, cada sonrisa, tratando cada una como un tesoro. Vivien le cosió vestidos nuevos. Charles llenó silenciosamente una habitación entera de juguetes y libros. Estaban compensando más de 10 años sin una nieta con cada gramo de amor que dos personas mayores aún poseían. Muchas veces me quedé en silencio en la puerta de la cocina observándolos jugar. Charles empujando a Aubrey en el columpio, Vivien enseñándole pequeñas canciones. Y me di cuenta en silencio de que así era como se sentía una familia de verdad. Sin frialdad, sin condiciones, sin necesidad de demostrar nada. Completamente diferente de los años helados que Aubrey y yo habíamos soportado bajo el techo de Lawson y Cassidy. Me picaban los ojos, pero esta vez de felicidad. Una tarde solemne, se celebró en el gran salón la ceremonia formal que me reconocía como un Mantler. Asistieron cientos de personas. Parientes lejanos, socios comerciales, rostros poderosos que solo había visto en los periódicos. Las arañas de cristal brillaban. Un cuarteto de cuerda tocaba una melodía. El ambiente era tan solemne como un acto de estado. Llevaba el traje negro que Vivien había elegido para mí. De pie junto a Charles, con las palmas sudorosas. Aubrey llevaba un vestido blanco y me sostenía la mano, con los ojos muy abiertos ante la multitud. Me enfrenté a cientos de miradas sorprendidas, inquisitivas y a veces abiertamente despectivas. Personas que nunca habían aceptado la existencia de un hijo bastardo, que de repente regresaba. Respiré hondo. Entonces Charles me puso una mano en el hombro y habló claramente al micrófono. Thomas Mantler, mi único hijo con Vivien, ha regresado después de 36 años perdido. A partir de este día, es oficialmente el heredero legítimo de la familia Mantler. La sala guardó silencio por un momento. Luego estallaron los aplausos. Algunos sinceros, otros educados, otros escépticos. Hice una reverencia en agradecimiento, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho. Aubrey me abrazó la pierna y susurró: «¿De verdad eres un príncipe ahora, papá?» Reí y le besé el pelo. «Sigo siendo solo tu papá». Después de la ceremonia, me dieron un puesto ejecutivo de nivel inicial, vicepresidente a cargo del desarrollo de infraestructuras. Charles fue directo. «Esta es mi prueba. Demuestra que la sangre Mantler corre por tus venas, hijo». Asentí. No tenía miedo. Con mis años construyendo puentes en Alemania, con la determinación que había ganado en el despiadado mundo de la construcción y la supervivencia, me lancé al trabajo como pez en el agua. Los proyectos que dirigí, puentes colgantes en montañas, distritos urbanos inteligentes, superaron consistentemente las expectativas. Los beneficios aumentaron un 38% solo en el primer año. De ser el paleto que apareció de la nada del que se susurraba, me convertí en el hombre cuya cada decisión era escuchada y respetada. En las reuniones de la Junta, las mismas personas que antes se burlaban ahora asentían con aprobación a mis presentaciones.
Aubrey vivió como una verdadera princesita. Asistió a la mejor escuela internacional, tuvo sesiones semanales con un terapeuta privado, aprendió piano, equitación y pintura. Las pesadillas del sótano se hicieron más raras. Su sonrisa se hizo más brillante cada día. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Charles, ahora frágil, con el pelo blanco como la nieve, comenzó a sufrir de dolor en las articulaciones y problemas cardíacos. Una tarde de otoño, me llamó a su estudio, me puso una mano en el hombro y dijo, «Ya soy lo suficientemente mayor para descansar. A partir de este día, Montclair es tuyo». Firmó los documentos que me transferían el control total de la corporación frente a toda la junta. Nadie se opuso. Bajo mi liderazgo, el grupo Montclair entró en su era más fuerte de crecimiento, estabilidad y prosperidad. Nos expandimos a Europa, firmamos el contrato para el puente más grande de América del Norte y duplicamos el valor de las acciones. Sin embargo, seguí siendo el padre que llevaba a Aubrey a la escuela cada mañana, cocinaba la cena cada noche y le leía cuentos para dormir, aunque ahora llevara trajes y firmara acuerdos millonarios durante el día. Una tarde tranquila, estaba en el balcón del segundo piso, mirando hacia el vasto jardín. Aubrey jugaba con sus abuelos, Charles la empujaba en el columpio, Vivian reía hasta las lágrimas mientras Aubrey contaba historias de la escuela. La dorada luz del sol de otoño caía suavemente sobre rostros que habían soportado tanta pérdida. Abuelos que perdieron a un hijo durante 36 años, un padre y una hija que perdieron su infancia en el infierno. Ahora, finalmente, nos habíamos encontrado todos. Mirando hacia atrás en el viaje de la oscuridad a la luz, me di cuenta de que la sangre no determina únicamente a la familia. Lo hacen los corazones y las elecciones. Lawson y Cassidy compartían mi sangre, pero eligieron la crueldad. Vivian y Charles no supieron que existía durante 36 años, pero eligieron el amor incondicional desde el primer segundo. Aprendí que la confianza ciega puede destruir una vida. Solo encontrando el coraje para enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea, podemos salvar nuestro propio futuro. De mi propia tragedia, saqué una lección. Nadie tiene derecho a pisotear la vida de otro en nombre de la familia. La verdadera familia no es un lugar donde las personas se hieren lentamente unas a otras. Es un refugio que protege, defiende y mantiene a los demás vivos a través de las tormentas de la vida. Y creo que solo cuando nos atrevemos a ponernos del lado de la justicia, aunque cueste sangre, lágrimas y un dolor insoportable, la luz existe de verdad. Bajé al jardín. Aubrey corrió a mis brazos. La levanté en alto, la hice girar, y su risa resonó entre los árboles. Vivian y Charles nos miraban, sonriendo con ojos cálidos. Los abracé a los tres, mis verdaderos abuelos y mi hija, en un solo abrazo. La vida me había quitado mucho, pero al final, me devolvió mucho más. Soy Thomas Montclair. Sin embargo, por encima de todo y para siempre, soy el papá de Aubrey.